Yo he querido aquí haceros también ejemplos para que veamos exactamente cómo nos llegan a afectar todas estas emociones. Por ejemplo, en este caso, un caso de un hombre, 35 años, llegó diciendo no soy nadie conscientemente. Estos ejemplos no los tenéis, no, los hablamos si queréis tomar alguna nota, pero no los tenéis en el dossier. Entonces, por ejemplo, en la infancia la madre siempre estaba comparándolo con los amigos. Y aquí fuimos a una de estas situaciones. Siempre lo comparaba con amigos, le decía que ay, tú tendrías que ser como tu amigo, no, Pepito, o como se llamara, no me acuerdo, y tendrías que hacer como él, porque él sí que vale, ¿sabes? Que a veces esto sirve, o sea, que lo sigo viendo, lo sigo escuchando esto a veces, Luego, la creencia que, bueno, solo tenía la atención de los padres y el amor cuando tenía asma. Este hombre vino con un grave problema de alergia, de asma. Y el asma primero era con los ácaros y después empezó a ser con todo. Se bloqueaba y empezaba con el asma. Mucha soledad, mucho aislamiento, porque se sentía muy poca cosa, no se relacionaba con nadie. Y en cambio, cuando tenía asma, claro, entonces es que a ver, los padres lo querían, no es que no lo quisieran. Lo único que intentaban, pues irle diciendo todas estas cosas para ver si lo motivaban. Entonces, la creencia que se le quedó la primera es yo no soy nadie, los otros son mejores que yo y nadie me quiere. Era como un nadie me quiere. Y solo lo querían cuando tenía asma, perdona. Una pregunta. ¿El paciente, la causa de venir a la consulta es apatía, cansancio, soledad o tengo asma? No. En este caso, este paciente vino porque se sentía triste. Vale, o sea, la causa era tristeza, depresión. Tristeza, bueno, soledad, más bien Soledad. como me siento muy triste. Lo demás fue un hallazgo de la historia clínica. Exacto, pero cuando dijimos el no soy nadie, pues nosotros cuando hacemos el diagnóstico vemos las creencias que hay y las emociones, porque por ejemplo una persona te puede venir y te dice yo tengo mucha rabia con todo el mundo, no soporto a nadie, ¿vale? Y no te dice nada de la parte física, porque no la relaciona la gente. Normalmente tú cuando acudes es como el enfado, o la tristeza, o la depresión. Entonces llega y te dice esto, ¿no? Yo sí que escucho a la persona, no es que no la escuche, pero realmente no me interesa. Pero no que no me interese lo que me diga la persona conscientemente, sino que quiero ver exactamente qué es lo que le está pasando al alma. Porque me he encontrado con tantos casos que te vienen con un detalle y en realidad es otro. O sea, este caso... por eso te lo preguntaba. Te viene con rabia y luego resulta que hay una tristeza profunda. Y yo no le trabajaría nunca la rabia entonces a esa persona. Y a veces me dicen, no, si me están trabajando la rabia. Y para mí es un error. Porque la rabia puede ser la consecuencia de una emoción origen, que es la que realmente le está desencadenando todo eso. También es verdad que han habido personas, Luis, que han venido por tema físico, que te dicen, pues mira, pues tengo un cáncer o tengo quistes, porque los quistes además son bastante inmediatos. Ahora creo que tengo un caso aquí también que os quería explicar, ¿no? O cervical, que o contracturas, y como son personas que ya son un poquitín más conscientes de la relación que hay entre las emociones y la parte física, pues te dicen, oye, vengo para que me trabajéis este tema de la espalda, o estos quistes que me han salido, o la diabetes, que también la hemos trabajado con muy buenos resultados, pero porque ya tienen una consciencia. Pero de estos deben ser ahora igual un 20%, antes un 0%. Vale, a ver, te preguntaba un poco para centrar temas, y no como preguntas, sino para que todo el mundo vea por dónde tenemos que ir todos desde el punto de vista diagnóstico. ¿Vale? Cuando te vienen a ti, en concreto, la mayoría de la gente viene directamente, o vienen derivados de otros sitios, o bien ya vienen diagnosticados de un tema en particular y están dando un recorrido por diferentes terapeutas, médicos, etc. Bueno, me viene de todo. O sea, me vienen personas recomendadas, por ejemplo, trabajo con algunos psiquiatras y ellos, por ejemplo, cuando ven depende qué temas, que ven que el tema no va solamente como tema físico, pues me dicen, vete allí, que tendrías que hacer exactamente a ver qué es lo que hay, no solamente en la parte física, sino en la parte más astral o en la parte más mental, ¿no? Eso es un caso. Luego me vienen personas
que vienen ya diagnosticadas, que han hecho muchos recorridos, diagnosticadas médicas, con enfermedades, pero eso, cuando te vienen, no te vienen, es lo que comentaba, ¿no? Que generalmente te vienen pues por una emoción o porque les han dicho que vinieran. Entonces, claro, yo sí que lo que hago es el diagnóstico, yo les pongo unos cascos de música, lo digo porque hay algunos que ya lo saben, que lo hacemos así, y entonces revisamos todo, la parte emocional, la parte física, la parte astral, las creencias, de dónde vienen, de dónde provienen, el origen, porque si no, hay personas que igual pues han estado haciendo terapia regresiva pues para ir a recordar todas estas situaciones y me dicen, pero si ya hemos hecho 50 terapias regresivas y sigo igual. A mí no es que no me preocupe, pero es que, o sea, yo sé que si no vamos al origen, yo puedo estar haciendo terapia regresiva pues 100, 200, 300 veces a ver cuántas puedo llegar a hacer o en cuántas situaciones puedo llegar a ir, o en la misma vida puedo entrar 2 o 3 veces, porque si no hemos acabado de limpiarla, podemos estar ahí una vida con todas las experiencias que tiene una vida, imagínate, podemos ir repitiendo la misma vida muchas veces. Entonces, te puede ocurrir todas las cosas, las 3 cosas, las 3 situaciones, pero que independientemente de esto, aunque me diga, yo estoy diagnosticado, casos, estoy diagnosticado bipolar. Yo normalmente el bipolar, la esquizofrenia y la paranoia siempre he dicho que no la trabajaba, pues ahora la estoy trabajando muchísimo, porque realmente no son enfermedades, no es real que son bipolaridades, que mira, luego os enseñaré una foto luego en el descanso porque es en el móvil, no la traigo aquí, pero es espectacular, o sea, personas que te llegan con un diagnóstico, sobre todo mental, lógicamente luego afecta al físico, porque estas personas pues acaban que no les va funcionando nada y luego se los empastillan, el hígado también se les tira por los lados, ¿no? Pero, y de decir, no es un bipolar, no es una esquizofrenia, o sea, a veces son recuerdos del pasado, a veces son seres enganchados, a veces son creencias que se han ido allí, se han convertido como en un disco dentro de la cabeza, del cerebro, que ahora hablaremos de él también, se ha ido creando como un disco repetitivo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que cuando yo, por ejemplo, detecto una enfermedad, siempre pregunto antes de trabajarla si han ido al médico, esto sí, pero esto más que nada es pues por saber si tienen ya un diagnóstico médico, o si me vienen, tengo mucho dolor de cabeza, bueno, ¿has ido al médico? Porque igual tienen un tumor en la cabeza. Entonces yo prefiero que se lo diga al médico, entenderme, que no tenerle que estar yo expresando pues que igual tiene que ir al médico porque tiene ahí un problema importante en el cerebro, ¿no? Entonces, o tiene un problema de la vista, igual ella viene para trabajarse la cabeza y tiene un problema de la vista, o sea, es muy importante primero tener un diagnóstico médico alopático, también, cuando trabajamos temas de enfermedades muy puntuales. Cuando son enfermedades consecuencia, o sea, que vienen de rebote de la emoción, es decir, una cervicalgia, una lumbalgia, aunque no estén diagnosticadas, no tenemos ser estrictos en eso, ¿no? Porque no importa que no estén diagnosticadas. Si la persona tiene el dolor, ese es su diagnóstico, tiene ese dolor. Y si ya le han dicho que era una lumbalgia, perfecto, nosotros lo trabajaremos. Cuando son ya palabras mayores, siempre prefiero estar al lado de un médico yo, siempre. O sea, por eso, de ahí la importancia, que creo que es muy importante, el estar unidas la medicina con la parte energética, porque es que nosotros necesitamos a los médicos y los médicos yo creo que nos necesitan a nosotros también, ¿no? De hecho es la política que tiene la Asociación de Médicos Extranjeros, que me parece genial. No sé si he contestado tu pregunta. Sí, perfecto. Vale. Bueno, entonces, por ejemplo, en este caso además, fijaros que os he puesto en vida pasada. Este chico, aparte de ir revisando toda la vida actual, que salieron muchas situaciones en las que se encontraba siempre en competencia con los amigos, o sea que siempre era repetitivo, en el trabajo igual, y además acababa pues que no lo consideraban, siempre acababa perdiendo el trabajo o quedándose aparte o como menos, nunca subía de sitio. En vida pasada encontramos una vida, hubo más de una, pero esta fue la que más le hizo el clic, esta fue la que realmente le desactivó ese sentimiento, que era como, vivían como en un poblado, así un poquitín antiguo, y él se vio que tenía que competir por lograr el amor de la mujer que amaba. Tenía que competir con otro.
Había una de esto que era como un barranco, que ahí también encontramos un problema que él tenía con las alturas, era como un barranco, se tenían que tirar, ir a coger una cosa y subir. Y él no sabía nadar, pero no lo dijo porque delante de la mujer pues, no quería, y dijo, bueno, pues yo tiro adelante y el amor seguro que lo consigue todo. Y se ahogó, se ahogó. Y entonces, claro, ahí fue el que le desactivó todas las creencias. Fue muy bonito porque lloró de una manera profunda, ¿sabes? Aquellas que dices, ostras, ahí se ha resuelto el problema. Y efectivamente, a partir de ahí, él dio un cambio. O sea, que hubiéramos podido seguir haciendo todas las otras, pero no estábamos dando el cambio, ¿vale? La creencia es el resumen, no soy nadie, los otros son mejores que yo, nadie me quiere, y todo esto era, en realidad era la creencia de la otra vida, no era la creencia real, ¿eh? Y el desequilibrio físico que él tenía era el asma. Fijaros que también el asma estaba relacionado con el ahogo, en el fondo, ¿eh? Él murió ahogado, que no murió ahogado de ningún tipo de gas o así, sino que era ahogado de agua, pero en definitiva el patrón repetitivo era el ahogo, el asma te ahoga, ¿no? Pues es un poquitín lo que él repetía. Ahí tenemos un tema a estudiar. Sí, sí, no, ¿Todos los asmas existen hoy en día? No, no todos tienen que ver, ¿eh? Porque esto ya lo hemos mirado y hay asmas, por ejemplo, que tienen que ver con lo que he dicho de las cámaras de gas, hay algunos que tienen que ver por fuego, o sea, el asma, el ahogo del asma no es siempre significativo de que tenga que ser siempre con el agua. No. Y a veces... Pero me refiero que es un tema... estudiar a nivel del centro de investigación. El asma como enfermedad relacionado con otros parámetros, como en este caso serían vidas antiguas. Bueno, este chico no ha vuelto a tener asma. Por eso. Cuidado, ¿eh? Iba con el Ventolin en el bolsillo, incluso acababa la sesión y se tenía que dar el Ventolin, porque de estar estirado y llorando, lógicamente, se ahogaba. Se ahogaba. Hay personas, por ejemplo, que se empiezan a ahogar cuando ríen. Empiezan a reír y de repente empiezan que no pueden respirar, y eso también hemos visto muchos casos de estos y tienen que ver, pues por ejemplo, con el estar en un lugar súper feliz, viviendo bien y de repente te vienen de sorpresa y te matan. Entonces, claro, es como reírme, lo tengo relacionado con que me matan, por lo tanto no puedo reírme. Y estos casos los hemos trabajado, y no uno, hemos trabajado varios, muy significativos todo esto. Bueno, por ejemplo, el tema de la obesidad. Aquí en este caso he hecho el ejemplo de una mujer de 28 años, mucha ansiedad por la comida, o sea, espectacular, o sea, estaba obesa pero porque comía en este caso, no era porque no comía. Entonces, mucha soledad, tristeza, ella vino por la obesidad, en realidad vino por la obesidad. En la infancia lo primero que encontramos fue que su madre le decía, si no comes voy a dejar de quererte. Entonces, yo ahora voy con un cuidado cada vez que digo a mis hijos que comen. Come porque te va a nutrir lo suficiente. ¿Qué pienso? Claro, o sea, que mira que si no te estimo, pues yo esto lo escucho todavía en los restaurantes. Si no menjas no t'estimaré, Y yo pienso, madre mía, yo pensaba que esto era de la época antigua. Pues no, todavía sigue existiendo. Y entonces ella adquiere esa costumbre, ¿no?, de ir comiendo compulsivamente, porque es como que quiero que me quieran. Entonces, ¿qué pasa? Se va engordando, cada vez se siente que la quieren menos, y ella sigue comiendo porque lo que quiere a su manera es que la quieran, y lo que está haciendo es todo lo contrario. Pero fijaros que aquí también os he puesto, en vida pasada, aquí fue una cosa muy curiosa, porque a pesar de encontrar la solución, ella no bajaba de peso. Entonces yo hablé con ella, era una persona que no tenía conciencia de vidas pasadas, y yo sabía que teníamos muchas historias de vida pasada, y pensé, si no puedo resolverlo en vida actual, tendré que hablar con ella para ir a vida pasada, porque es que si no nos vamos a quedar a medias. Y fue muy bonito porque entró en muchas, y además eran de sentimientos encontrados, es decir, era un caso en el que no era que se repetía siempre un mismo patrón, no era una misma creencia. Fijaros que aquí había una donde había pasado hambre, nadie me protege, soledad, o sea, es decir, todo lo contrario de lo que su madre hacía, que era come, ella no quería comer cuando era pequeña, y en cambio en la vida pasada había pasado hambre, vacío. Entonces, ¿qué le pasaba? Que ahora quería comer porque quería saciar ese sentimiento que ella seguía teniendo todavía de otro lugar, de tengo hambre.
¿vale? Entonces, por mucho que comía, ya no se saciaba. Pero fijaros que luego tenemos abusos sexuales también, en otra vida, no era la misma vida. Habían otras cosas, pero había esta otra, las que más me llamaron la atención porque eran contradictorias. Tenía muchos abusos y entonces era, yo me engordo y aunque no comía mucho se engordaba porque así no voy a ser apetecible. La gente no me va a mirar y no van a abusar de mí. Fue muy curioso porque realmente cuando pudimos desactivar estas fue cuando verdaderamente la chica empezó a perder peso. Lógicamente todo esto tiene que ir acompañado de una dieta equilibrada, no nos engañemos, porque si luego se me meten pasteles, como le dije yo a uno ahora, que siempre le meto bronca, por el dedo, tengo amargado, porque es que él está haciendo un trabajo muy bonito a nivel emocional, pero luego se mete pasteles, helados, y dice, no, pero yo ya le digo a la mente que estos son ensaladitas. Digo, no, me parece muy bien, pero no es ahora que lo has de hacer. O sea, cuando ya tengamos un peso bueno, entonces ya puedes hacerlo. Entonces ya puedes decir, oye, mira, yo me imagino que estoy comiendo una ensalada y seguro que no te va a engordar, pero cuando queremos perder peso, hemos de hacer una dieta. Otra cosa es que digas, no me quiero engordar. Un caso de obesidad también que me encontré, de una chica que a los 23 años, no sé si a los 23 o los 30 y pico, o sea, a una cierta edad justa empezó a engordar, de golpe, pero sin comer más. Entonces, fijaros que el origen era, a esa misma edad que ella se empezó a engordar, su madre había tenido un affair con un hombre. Hubo un daltabaix en la casa, el marido, bueno, destrozado, o sea, hubieron muchísimos problemas, y era como que ella, la creencia que le había quedado era que no quería ser guapa, porque no quería tener ni porque la madre siempre decía, es que ha sido él, no he sido yo, ha sido él. Bueno, aquí ya es entrar en detalles, ¿no? Entonces, ella lo que hacía que era, empezó a engordarse de golpe subconscientemente, porque lo que no quería era que le pasara lo que le había pasado a su madre. O sea, fue bastante increíble, porque después de que realmente llegamos a ese origen, que además fue en 2 sesiones, o sea, fue una cosa muy rápida, ella volvió otra vez a regular su peso y volvió a perder peso. Pero fijaros que son cosas diferentes, Nunca tenemos la misma emoción que actúe de la misma manera en la misma persona. Esto es una de las cosas más significativas. Por ejemplo, de la negación a la prosperidad. Esta era una paciente también con fibromialgia, mucha inseguridad. Esta mujer, cada vez que quería crear un negocio, o le quitaban los permisos, o le paraban el género en la aduana, entonces le caducaba en la aduana, o compraba un producto y resulta de que luego no llegaba, o le encarecían los precios, bueno, unas cosas que eran de película. Ella siempre decía, es de terror, es de película de terror. O sea, yo tengo algo, dijo. Ella vino por este motivo, porque dijo, yo tengo algo con la prosperidad. Y efectivamente, o sea, de hecho, además eran personas que habían tenido mucha economía, y cuando ella se alejó, cuando empezó cuando quería montar cosas que no le funcionaban, entonces vio que en la vida actual, su madre siempre le había dicho que su padre se había casado con ella por dinero, y que el dinero era la escoria maldita de la humanidad. O sea, esto de la madre la llevaba también, porque hay una frase, ¿no? Y si no hubiera tenido dinero, hubiera sido feliz. Entonces, ¿qué pasaba? Ella esas creencias, sin querer, las iba repitiendo, pero no conscientemente. Porque si hubiera sido consciente, seguramente no le hubiera sucedido. Pero es que después vimos que en la vida pasada estaba, o sea, vimos el sentimiento de culpa de ella, vivía como en la época medieval, gracias Salvi, vivía como en la época medieval y era el que hacía pagar los impuestos a los pobres. Y los veía que estaban mal, pero era como, yo debo de hacerlo, y era como muy inhumano, ¿no? Entonces vivía ese sentimiento de culpa y sin querer era como, no quiero el poder, no quiero tener dinero, porque entonces voy a hacer daño. Todo es subconsciente. Porque bueno, ella tiene su negocio, no es una gran cosa, pero tiene su negocio, vive de él, está feliz, puede hacer todo, tiene lo suficiente para vivir y para hacer sus caprichos, pues hoy día está más que contenta, ¿no? Pero fijaros que no solo con la vida actual pudimos desactivarla, en este caso.
Lo de los quistes que os he dicho, bueno, he puesto un caso que era muy complejo, en este caso, una mujer de 40 años con rabia, culpa, estaba enfadada, pero ella estaba enfadada porque no se quedaba embarazada. No se daba cuenta de que estaba enfadada por muchas otras cosas, sino que estaba enfadada porque no se quedaba embarazada. Y además, la madre siempre decía que mejor no te quedes embarazada porque tú no vas a saberlo hacer. Y las hermanas, como además ya tenía 40 años, le decían a las hermanas, oye, pues adopta, no te quedes embarazada, que ya eres muy mayor, que te va a costar mucho, que eso es muy difícil. O sea, todo era una negación, incluso el entorno le negaba, sino que estaba enfermado. O sea, nadie vivía con ilusión, nadie la motivaba, nadie le decía, venga, va, inténtalo, venga, va, vamos a probarlo, venga, va, pon tu corazón en ello, ¿no? Entonces, salía siempre un no merezco ser madre, siempre. Pero es que ya se lo recordaban en la vida actual también. Tú no sabes, tú no vas a saber. Y salía siempre, en vida pasada, que ella no sabía proteger a los hijos, muchas vidas en las que había perdido a los hijos y no los había como medio abandonado, no se había dado cuenta, hijos con malformaciones, y entonces siempre tenía la creencia esta de si me quedo embarazada va a ir todo muy mal. Y fijaros que ella vino, esto lo he puesto porque para mí es muy importante este detalle, vino durante 3 meses cada semana. O sea, fue cada semana, o sea, hizo 12 sesiones, 12 horas de terapia, in vitro, y no se quedó. Le hicieron una in vitro después de estos 3 meses y no se quedó embarazada. Y ella estaba como convencida de que ya lo hemos resuelto, fijaros el detalle, convencida. Le programaron para eliminar un quiste, porque le dijeron, mira, si te ha quedado un quiste, vamos a programarlo para eliminarlo, y cuando llegaron el momento de la operación, le había desaparecido el quiste. O sea, fue ipso facto de una terapia que le desapareció. O sea, de un día a otro de terapia le desapareció el quiste. Y en 3 meses, sin in vitro, sin nada absolutamente, se quedó embarazada. Es decir, y además de gemelos, que supongo que como la habían motivado tanto con hormonas, debería estar todavía con las hormonas alteradas, porque además se quedó de gemelos, que además han nacido ahora hace muy poquito, y está muy bien. Pero me refiero, o sea, os explico esto porque a veces el hecho de que hacemos un trabajo, yo recuerdo que ella dijo, no, seguro que me quedo ya, y yo, sí, bueno, pero claro, 12 sesiones, tampoco es tanto 12 horas en la vida de una persona, y no se quedó. Y ella se desanimaba, era como, ostras, no me he quedado, el trabajo no ha servido. Digo, te mato, ¿cómo se ve que el trabajo no ha servido? Pasa que a veces somos muy impacientes y no nos damos cuenta, como yo le dije, oye, ¿te has dado cuenta que has hecho 12 horas de tu vida y llevas 40 años machacándote diciendo que no? 40 no, pero 20 seguro. Pues chicas, son 12 horas de tu vida, ten paciencia. Fue cuando fue y le dijeron, el quiste ya no está, lo cual muy positivo. Y en 3 meses, seguimos trabajando en esos 3 meses, pero tranquilamente se quedó embarazada, con 41 años, bueno, ya los había cumplido, o lo estaba a punto de cumplirlos. Digo esto porque a veces os podría poner ejemplos de personas de 23 años, de 33 años, que no se quedan embarazadas y que son más visibles de que las emociones son las que están afectando al físico, porque no tienen ningún problema físico. Pero os he querido poner de una persona de 40 años que además ya le cuesta más quedarse embarazada, porque significa que físicamente pues, los óvulos están más viejos, no se producen tantos óvulos, pero para que vierais que en el momento en que nosotros se trabajan las emociones, todo el cuerpo se regula a producir aquello que necesitamos. Entonces, ella lo reguló también, independientemente de su edad. No es importante. Tenemos un caso también de una mujer, 47 años, y embarazada. Bueno, y yo con 44 años me quedé embarazada. O sea, que no hemos de entrar en esos prejuicios a veces de la edad, porque eso también nos va generando un no construir o no creer, y nos va a generar en el cuerpo todo eso que estamos pensando. Entonces, que lo tengamos en cuenta también esto. Porque además a ella le habían dicho, bueno, recuerdo otro caso, que también está a punto de parir ahora, una que le dijeron, con 32 años le dijeron, necesitamos un milagro, tus ovarios son viejos, no producen nada, solo hay uno que te produce óvulos. Y yo me acuerdo que le dije, pues vamos a por el milagro.
no queremos ser dioses, pero que me refiero que no hay que quedarse solo con lo que te dicen, o sea, hay que ver cada caso, además, y en cambio hay otros casos, yo recuerdo un caso de una chica, en cambio, joven, que yo no le veía la posibilidad, y yo fui muy sincera también, porque allí no era ya una cuestión de creencias, sino que ella ya se había traído esa enfermedad así para producir un aprendizaje en esta vida. Entonces, ya no era una cuestión de cambio en los aspectos mentales, sino que ya era una cuestión de aprendo a convivir con esto, porque es lo que yo me he elegido para convivir con esta situación, ¿vale? Y tendré que aprender a adoptar a un hijo, porque lo tendré que aprender a asumir. Entonces, claro, todo esto es muy relativo, no porque tengas 40 años no puedes, y no porque tengas 20 vas a poder. O sea, hay que respetarlo y aceptarlo. Todos estos casos que hablas de quistes son quistes de ovario, ¿no? Quiste de ovario. Bueno, ella tenía también quiste de mama, pero el quiste de mama sí que no le habían programado para operarla, porque era como que le punchaban y le decían, ya lo iremos viendo, pero el de ovario sí que le querían extirpar porque querían volver a hacer otra in vitro. ¿En ambos ovarios? Ambos ovarios, eran ambos, sí, eran ambos ovarios. Y le desapareció el de mama y los que le iban a quitar, Y luego tuvimos un caso que Sol también trabajando con la varita y las emociones, también desapareció. O sea, y en 3 meses... Yo, por ejemplo, hay personas que me vienen, que son conocidas de estas que ya han resuelto el quiste, y te dicen, no, es que me ha salido un quiste, me lo han programado para operar de aquí 6 meses. Y digo, fantástico, tenemos tiempo. Tenemos tiempo en el sentido de que como mínimo nos vamos a poner a ello, ¿sabes? Entonces, claro, ahí sí que no cogemos a la persona una vez al mes, porque lo urgente prima. Entonces, una vez al mes son 6 sesiones. 6 sesiones es poco para desactivar todo un mecanismo celular de un quiste. Como mínimo tenemos que cogerlas más sesiones. ¿Querías preguntar alguna cosa? No, sí. No, vale, que he visto que hacías así. Bueno, por ejemplo, relaciones de pareja, casos que nos encontramos también muchísimo en relaciones de pareja, ¿no? En este caso una mujer, 39 años, cervicalgia, alergia y miedo al compromiso. O sea, era una cosa terrorífica lo que tenía. En la vida actual se encontró con que cuando ella tenía 11 años, el marido, o sea, el padre se va, y la hermana, súper buena hermana, le dice, el papi se ha ido porque te has peleado con él. Entonces, claro, a ella, o sea, porque te has portado mal. Como se habían portado mal, habían discutido los padres, y entonces por eso se había ido el papi, que no es verdad. Pero claro, a una niña de 11 años, tú le dices eso y se lo cree, porque no piensa que igual los padres ya tenían problemas y que, bueno. Y entonces ella siempre había tenido la creencia, soy mala, van a abandonarme, por lo tanto, antes de que me abandonen, yo los abandono, es decir, miedo al compromiso, sí, estoy con ellos 1 mes, 2 meses, pero luego me voy. Antes de que yo me enamore, me voy. No era consciente ella, cuidado, o sea, todo esto lo estamos diciendo ahora y es muy resumido, muy fácil. Ojalá ella lo hubiera tenido así de consciente, no lo era. En vida pasada encontramos a una mujer china que por ser rebelde, sabéis que en la época china era como que las mujeres no son nadie, y ella por ser rebelde el marido la abandona. En otra vida también era que ella trabajaba de brujita, con cositas de estas de hierbas, entonces cogió una alergia y el marido la abandonó también y la repudia por bruja. O sea, repetitivamente os dais cuenta que siempre era abandonada, con lo cual ella no se mostraba como era y siempre estaba con el miedo al compromiso, es decir, que nunca se abría a la persona. Entonces, claro, ¿cómo podía tener una relación de compromiso si no se estaba mostrando tampoco como ella, que siempre se quedaba aquella carta, aquella reserva, ¿no? Entonces, bueno, había otra incluso, pero es que tenía muchas vidas esta persona, era un alma muy antigua, ¿no? En la que salía de casa, que el padre le decía que no lo hiciera, o sea, la tenía protegida porque sabía que habían unos con caballos y no sé qué, esta le afectó mucho también. Y entonces ella sale, llegan esos hombres, la violan, entonces, bueno, también la repudian de alguna manera porque el novio, pues claro, quería una virgen, no quería una mujer violada. Entonces, bueno, era la injusticia aquí, bueno, aquí salieron bastantes emociones también, conjuntamente.
Fijaros que aquí os he puesto esto el problema a los 18, desde los 18 años, o sea, llevábamos 21 años con el problema. La solución la vimos a las 5 sesiones, es decir, no llegamos realmente a la cumbre de la solución hasta los 5. No por nosotros, por la persona, cuidado, nosotros ya la tenemos, la solución, o sea, nosotros lo vemos en el diagnóstico. Pero tiene que ser consciente la persona, porque que yo le explique, mira, tu problema es el miedo al compromiso. No, porque ella me hubiera dicho, no, ¿cómo voy a tener miedo? Si yo lo que quiero es comprometerme. Yo quiero que me quieran, que no me abandonen, pero es que me abandonan, y no es verdad. Porque de uno que la había abandonado, 5 que había dejado ella en las relaciones, pero de esas no se acordaba. Se acordaba solo de la que la habían abandonado a ella. Entonces, claro, hacerla consciente para la solución fueron 5 sesiones y 18 hasta que logramos el cambio. Esto es importante irlo viendo también porque depende de cada persona. Por ejemplo, yo aquí he tenido casos que en 2 o 3 sesiones se ha resuelto ese miedo al compromiso. Esta no, esta fue durita. Entonces yo os lo explico también, que siempre va a depender de la persona. La depresión, casos de depresión que además actualmente hay muchísimos. En estos sí que somos muy rápidos nosotros. Ay, bueno, se han colapsado las letras, pero en esto somos rapidísimos en las depresiones. Personas que te llegan así, ¿sabes? Como que no tienen ganas de nada y muy rápido lo resuelven. En este caso, esta mujer, 24 años, había de todo aquí, ¿eh? Y bueno, y aquí sí que era que los padres discutían y ella, la madre siempre decía, ojalá no hubiera nacido mi hija porque si no yo ahora no te estaría aguantando, me hubiera ido, o sea, todo tenía mucha mezcla de emociones aquí. Y ella en realidad siempre era, como que ella era una carga. Entonces, claro, no tenía nunca la confianza de poder sentirse de que era importante y de que era amada. Ella el problema que tenía aquí también era la relación, el tema de la soledad y físicamente también mucho la enfermedad, ¿eh? Lo resolvimos en 2 sesiones. Otra cosa es que después ella siguió haciendo, pues porque quería profundizar más en su ser y rescatar más capacidades, pero en 2 sesiones lo resolvimos. No sé si tenéis alguna duda de esto de las... Pero entonces con esa no tuvisteis que ir a vidas pasadas, ¿no? Porque prácticamente este caso, todos los demás... En este caso no, porque era una persona que estaba muy... Es lo que digo, ¿no? Que hay veces que sí que vamos y hay veces que hemos resuelto el tema sin ir a vida pasada, resolviendo lo actual. Porque también te diré un caso de personas que, por ejemplo, te han venido muy evolucionadas y te dicen, yo quiero hacer vida pasada porque creo en ello, y te dicen ya que quieren trabajarlo, ¿no? Y les trabajas vida pasada, pero yo sé, y a veces lo digo a los del equipo, que hasta que no resolvamos los pilares de la vida actual, tampoco lo vamos a resolver. O sea que nos encontramos con casos también así, de personas que han ido toda vida pasada, pero como no lo relacionan con la vida actual, no encuentra la conexión la mente, porque a la que tenemos que enseñar es a la mente. Claro, cuando tú decías antes que había una paciente que decía, estoy harta ya de 50, ¿no? Por ejemplo, sesiones. este sería un caso a resolver la vida actual. Exacto. En este caso, por ejemplo, ¿no? Bueno, aparte de que en ella era otro tema, era que había vivido... Mira, hay personas que cuando llegan al centro empiezan a llorar antes de entrar y te dicen, ¿cómo puede ser que esté llorando si no me ha pasado nada? Es completamente normal. La energía, el alma, la información que hay, ya se activa cuando uno decide hacer terapia. Entonces, ¿qué ocurre? Tú ya se te está poniendo todo en el consciente, ¿de acuerdo? Tú llegas y es como que ya todo va saliendo hacia afuera. Si tú llegas, en el caso de esta mujer que había hecho muchas, el alma suya bloqueaba el origen real porque era muy doloroso. Entonces ella se ponía a hacer terapia, pero su mente siempre iba y su alma siempre iba a los temas que podía gestionar emocionalmente hablando, pero no al que verdaderamente le había hecho pupa, porque era ella la que había hecho pupa. Entonces no lo quería ver. Entonces hacía muchas regresiones, pero todas de mucho dolor, que nos fue muy bien también que lo hubiera hecho, cuidado. Fue muy bien, ¿por qué? Porque si una persona ya ha visto que ha sufrido mucho, que lo ha pasado muy mal, es mucho más fácil luego ayudarla a que se perdone, a que acepte, que bueno, que todos nos podemos equivocar y que se perdonen una vez. Pero hay casos
por ejemplo, en este caso de esta mujer era porque no había ido al origen, este es un tema. Pero hay personas que lo que necesitarán es revisar la vida actual y conectarla. O sea, yo puedo estar haciendo vida actual sin conectar con vida pasada. Esto se puede hacer y se resuelven los problemas. Yo puedo trabajar vida pasada, pero es necesario conectarla con la vida actual, porque si no nos quedamos como en un sueño. Es como, vale, sí, allí fui muy mala, muy bien, o allí me hicieron mucho daño, y sí, siento el mismo sentimiento, pero ¿y cómo lo arreglo aquí? ¿Cómo lo cambio aquí? O sea, de ahí que sea, sobre todo la terapia regresiva, yo siempre digo que, no sé, a mí me han llamado para decir, no, yo quiero venir a hacer una terapia regresiva, yo ya sé lo que tengo, y quiero venir a hacer la terapia directamente. Nunca. Porque una terapia regresiva puedes abrir heridas muy profundas y que te afectan. Estamos hablando de que el subconsciente está activo continuamente y es el que realmente actúa. Y luego porque yo quiero saber exactamente la persona qué situación tiene, porque igual ella me dice que quiere trabajar la rabia y lo que hemos dicho antes, y la persona en lugar de la rabia tiene mucho dolor y tengo que trabajarle el dolor. Y además quiero saber qué capacidades tiene esa persona, que es una de las cosas más importantes, además del método Ataraxia, que es, quiero saberlo ¿por qué? Porque es de la manera que yo le voy a ayudar luego a cambiar esos pensamientos. Si no, no tengo tu tía, no lo tengo. Entonces, tiene que ser no es, voy a hacer vida pasada. Sí, yo lo hice cuando era muy jovencita, me puse a hacer vida pasada y dije nunca más, en experiencia propia, porque dije, me han abierto una herida y no sé cómo gestionarla. Y mucha gente que viene a terapia a veces nos lo dice. O sea, nos dice, ostras, es que me he quedado que no he acabado de conectar las cosas. Entonces, es muy importante tener en cuenta todas las áreas del ser humano, no somos solamente uno. O por ejemplo una persona que me vino también para un tema físico y no quería ser operada porque ella sabía que esa enfermedad era de un tema del pasado. O sea, yo es que me senté con ella y le dije, es que me niego. Porque mira, cuando hay emociones que afectan al físico, ¿os habéis dado cuenta de lo que os he explicado de los 3 niveles? Cuando ya una emoción acaba afectando al físico, el cuerpo físico que ya es denso, ya hay que resolverlo, hay que extirparlo. Quitando el quiste, que es una cosa que no es, a veces es muy temporal, que puede aparecer en un mes y ya está. Pero cuando hay enfermedades peligrosas, oye, no hagamos bromas, porque está en lo denso y a veces es lo que ocurre, puedes estar trabajando lo emocional, pero todo lo denso se va acabando. Entonces, lo importante es que no se repita, lo importante es que no vuelva esa enfermedad. Pero cuando tú tienes programada una operación, tuvimos un caso, eso sí, de una chica de 28 años que le iban a extirpar los ovarios, la vejiga, todo, tenía un cáncer galopante. Y esta chica me dijo, me van a operar de aquí a 3 meses. Yo es un caso que realmente para mí fue muy sorprendente. O sea, es de aquellas cosas que dices, porque tenía que ser. Y me dijo, yo creo que lo voy a resolver aquí. Estaba completamente convencida de que era todo tema emocional. Esta chica vino cada semana, se vino de Madrid, se vino a vivir a Barcelona para poder hacer la terapia a veces 2 días a la semana. En 3 meses le había desaparecido todo. Porque claro, ella decía, con 28 años se me extirpan los ovarios y todo, no voy a ser madre, me voy a sentir como... O sea, no quiero pasar por esa parte, o sea, era muy consciente y ella decía, yo quiero superarlo. Y pudimos hacerlo. Pero siempre digo, no depende de nosotros, ¿eh? O sea, en este caso, claro, dependerá también de la persona, ¿no? De la consciencia que ponga. Pero que cuando son cosas así, hay que tener en cuenta que hay que estar al lado siempre de la ciencia. Ahora, tú dices, es que yo ya he hecho muchas y siempre se me repite la misma historia. Ahí es donde hemos de ir a ver o el origen o la vida actual, porque no nos olvidemos que la vida actual es la que estamos viviendo y es la que nos está haciendo peso también y es la que está creando las neuroconexiones que ahora hablaremos, ¿eh? Son las que nos convierten en actuar.